Dios los bendiga a todos los hermanos en Cristo. Estamos acá, los hermanos que están por plataforma, los hermanos que están por videollamada, los hermanos y amigos que nos escuchan por el canal de YouTube, tanto Vida Nueva como Comuna 13 para Cristo, como Comuna 13 para Cristo. Soy el pastor Fernando Restrepo y seguimos acá predicando la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un tema muy importante, un tema creo que es fundamental en la vida, no solamente del creyente, sino en la vida del ser humano, que lo titulamos el egoísmo. Lo titulamos el egoísmo. El egoísmo lo podemos ver como la madre de todos los pecados. Y lo vamos a ver bíblicamente porque lo podemos llamar como la madre de todos los pecados. El Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, Él nos dice que debemos de amar a Dios y que el amarlo a Él es igual al amar al prójimo. Y que amar al prójimo es amarnos a nosotros mismos. Hacer lo contrario al gran mandamiento. Recuerden que Jesús manifestó a los discípulos sobre el gran mandamiento y él manifestó sobre el amor a Dios y el amar al prójimo como a sí mismo. Hacer lo contrario es, hermanos, cometer un gran pecado. Por eso, en este tema que titulamos el egoísmo, debemos de estar prestos para analizarnos todo, cómo estamos nosotros delante del Señor, cómo esta situación quizá en algún momento o nos ha afectado o estamos afectados por el egoísmo. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Isaías. Isaías 14, del versículo 12 al 14. Vamos a leer Isaías 14, del versículo 12 al 14. Amén. Leemos acá para todos. Isaías 14, del versículo 12 al 14. Dice este texto. Mi esposa lee para todos. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortados fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Amén. Si nosotros observamos acá en la gloriosa palabra de nuestro Dios, vemos de que el gran problema de Satanás fue el problema de el yo. Vemos que él dice acá en Isaías 14, el 12 al 14, dice acá en esta palabra que Satanás decía, subiré al cielo, o sea, el yo subiré al cielo. El yo lo haré. Vemos acá en esta palabra cómo desde el principio, acá, el pecado que ha entrado acá a la humanidad. Y vemos acá desde el principio que esa manifestación del enemigo acá fue de el yo, Yo subiré allí donde está el Altísimo. Este es un problema de el yo. Vemos, hermanos, hermanas, que esto comenzó con una gran raíz de todas estas situaciones. Vemos cómo esto, hermanos, hermanas y amigos que nos están escuchando, vemos cómo cuando toda esta circunstancia, cuando dice la palabra acá del Señor, que habla de la caída de Satanás, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones,
Tú que decías en tu corazón, dice, subiré al cielo. Ahí vemos el problema de el yo. Y el problema de el yo es el problema de nuestros pecados. Es el problema de mucha gente que primero es yo, antes de que es la voluntad de Dios, antes de que es lo bueno que otros quieren que yo haga para quienes, para sí mismos. Vamos a comenzar acá con un derrotero de situaciones que generan, hermanos, o que manifiestan ese yo en nuestro interior que se convierte en pecado y que no deja que el que se manifieste en nosotros sea nuestro Dios, sino que somos nosotros los que nos estamos manifestando y estamos colocándonos por encima aún del propio Dios. Los pleitos, los pleitos, los pleitos, los pleitos vienen. ¿Por qué? Porque yo tengo la razón. Los pleitos vienen porque es que yo soy el que tengo la razón. Si nosotros vemos y observamos muchas veces aquellas situaciones que se presentan, donde aún ocurren asesinatos, muchas veces donde la terquedad impera antes que la razón, antes que la sabiduría, están enmarcadas es en el yo, en el yo. La ira viene porque, ¿por qué? Porque es que yo he sido herido. Recuerden que estamos hablando sobre el egoísmo, raíz de todos los pecados. El egoísmo como raíz de todos los pecados. Entonces, vemos que la ira viene porque es que yo he sido herido. Entonces, como me han herido, entonces yo voy a responder, porque es que yo soy el ofendido. Si nosotros vemos, analizamos las situaciones que han pasado en nuestro país en estos días. Si usted observa a cada uno de los actores en conflictos, observamos algo, que entonces los jóvenes o los que protestan lo están haciendo airados y están destruyendo muchas cosas. ¿Todo por qué? Porque es que hemos sido heridos, porque es que nos han quitado algo. Y entonces los otros responden, es que nosotros somos los heridos, porque es que han acabado con las cosas, porque están dañando los negocios. Y vemos que es un sinnúmero de excusas, donde cada uno se llena de rabia, de ira, porque es que yo he sido herido. Y no hay un pensar, es que yo a quien he herido, yo a quien he ofendido. Y entonces mejor que te pido perdón, mejor te digo, perdóname, te he herido y cuadremos cuenta. Donde esto suceda es donde se da el verdadero diálogo. ¿Por qué? Porque entonces cada persona va a decir, lleguemos a un acuerdo. Te he ofendido, tú me has ofendido. Entonces no nos ofendamos más. Perdonémonos y arreglemos las cuentas. Por eso vemos algo, que no se llega a ningún punto cuando nos radicalizamos en el yo. El tercer punto, estamos tratando el egoísmo como madre de todos los pecados. Madre de todos los pecados. Si usted le gusta anotar, anote estos puntos porque son sumamente importantes, sumamente importantes. Vamos para el tercer punto de este tema. Es la envidia. La envidia viene porque yo no tengo lo que el otro tiene. La envidia es un gran mal de la humanidad. La envidia ha generado muertes. La envidia da entrada a
legiones de demonios. Muchos practican y van a hechiceros. ¿Por qué? Porque le tienen envidia a otra persona. Porque esa mujer no soporta que tenga un buen esposo. Entonces quiere dañar eso. Porque hay personas que no soportan que se tenga un buen hogar. Que alguien tenga un buen hogar. Entonces se llena de envidia y mira a ver cómo acaba con ese hogar. Personas que se meten en robos o mucha cosa porque quieren tener lo que otros tienen. Porque es el yo. Es que yo no tengo lo que esta persona tiene. Entonces yo tengo que tenerlo. Entonces nos llenamos de envidia y ese es un gran pecado porque la envidia da entrada a legiones de demonios. Y la envidia hace que solamente piense en yo, en mi yo, en mi bienestar y no en el del otro, o más bien que pensar en el bienestar del otro, en gozarme con lo bueno del otro. La persona que no es envidiosa, se goza con el bien del otro. Se goza viendo a alguien que tiene un buen hogar. Se goza viendo a alguien que es próspero, que es bendecido. Se goza viendo a alguien que quizá logró una meta en su vida. Pero el envidioso no soporta ver bien a alguien. Y mira, esto ocurre algunas veces en las mismas familias. Aún entre familias se dan envidia. Si alguien está bien, el otro no lo soporta. No lo puede soportar. Si alguien no tiene algo, el otro no lo soporta. La envidia viene porque yo no tengo lo que el otro tiene. Miremos el punto que estamos tratando. El egoísmo es el yo. El yo. Por eso, y ahorita lo vamos a desarrollar bien. Si nosotros queremos derrotar estas cosas en nuestra vida, si no están, gloria al Señor, debemos de pensar en el bienestar del otro y abandonar el egoísmo. Por eso analice por qué el egoísmo es madre de todos los pecados. Amén. El envidioso es egoísta. ¿Por qué es egoísta? Porque como no es lo que yo tengo, ni es la felicidad mía, entonces me enojo por lo que otro tiene o porque es la felicidad del otro. Seguimos. El robo. ¿Por qué viene el robo? El robo viene porque yo quiero lo que tú quieres. Porque yo quiero lo que tú tienes. Gracias, amor. Porque yo quiero lo que tú tienes. Por eso viene el robo. Vemos nosotros, hermanos, como hay personas, o sea, no les importa matar a otra persona por un celular, por unos zapatos, por algo. ¿Por qué? Porque es que esa persona tiene lo que yo no tengo. Entonces, ¿qué? Entonces tengo que tenerlo. Entonces vemos, hermanos, hermanas, que muchas veces aquel robo que alguien comete lo está haciendo no por necesidad, es porque alguien tiene lo que esa persona no tiene. Y en vez de esforzarse por obtener, trabajando honestamente algo, simplemente ve que otro tiene lo que no tengo o lo que esa persona no tiene y pues simplemente se lo quita. Simplemente le robo. Por eso el egoísmo es que la madre de todos los males. ¿Por qué? Porque si algo no es mío, yo no tengo por qué tomarlo. No tengo por qué tomarlo. Pero el egoísta, ¿qué hace el egoísta? El egoísta tiene su mente nublada y cauterizada. Porque en el texto que hemos leído, en Isaías 14, del 12 al 14, Isaías 14, del 12 al 14, vemos que acá Satanás
¿Qué dijo? Es que Dios tiene toda la gloria. Yo quiero la gloria de Dios. Entonces por eso subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Y allí levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados de ¿qué? A los lados del norte. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Satanás pensó en el yo. Entonces, ese egoísmo lo hizo ¿qué? Quererle robar a Dios su gloria, a Dios la honra. Y Satanás es ¿qué? Una creación de Dios. Dios no lo creó como Satanás, Dios lo creó como un ángel bueno, pero él cayó de la gracia de Dios. Entonces nosotros vemos acá que ese egoísmo le hizo que Satanás en su corazón robara. No le pudo robar a Dios, porque a Dios no se le puede robar. Pero mire algo, él en su corazón propuso robarle ¿qué? Robarle la gloria, robarle el trono. Subiré allá y me sentaré donde está el Altísimo. Mire lo que pensó Satanás. Que el Señor lo reprenda poderosamente. Y mire, por eso el robo es un principio bíblico, satánico. Y es un principio del egoísmo. Cuando yo quiero algo, trabajemos por lo que queremos. Esforcémonos y oremos por lo que queremos. Amén. Seguimos avanzando. Por eso les decía que comencé algo antes la predicación para tener tiempo. El quinto punto, creo que es el quinto punto al cual vamos. La mentira. ¿Por qué viene la mentira? Viene porque yo no quiero lucir mal, porque no quiero tener problemas. Por eso viene la mentira, porque es más fácil llegar y eludir una responsabilidad de asumir las consecuencias de un acto que cometí indebido, que como todos nos equivocamos, ¿cierto? Entonces, más fácil llegar y mentir que asumir una responsabilidad. Entonces, ¿por qué viene la mentira? Porque pienso en el yo. Es que me afecta decir la verdad. Es que si digo la verdad, puedo perder. Es que si digo la verdad, pues quizá no voy a obtener. Es que si digo la verdad, quizá no voy a lograr. Es que si digo la verdad, me van a señalar. Pues les digo algo. La mentira es del diablo. Y es un pecado delante de Dios. Seguimos. Sexto punto, la codicia. ¿Por qué viene la codicia? Viene porque yo quiero acá, y tiene que también que ver con el robo. Tiene que ver porque yo quiero lo que tú tienes. El codiciar, el querer tener aún más de lo que yo necesito. El otro punto, la indiferencia. En estos días predicamos sobre la indiferencia. La indiferencia viene porque yo no he sido afectado, porque yo no he sido el afectado. Por eso viene la indiferencia. Y recuerden que hablamos que ser indiferente es cometer un grave pecado. Un grave pecado. Y la indiferencia viene por esto. Viene porque es que como no me está afectando a mí, como yo no soy el que necesito, ¿cierto? Como a mí esto no me está afectando, entonces simplemente ¿qué? No me interesa, no me importa que otro sufra, no me importa que a otro le duela, no me importa que otro necesite. Miremos algo. Vea, hay personas que pueden ayudar. Hay hijos que pueden bendecir a sus padres, pero son indiferentes. ¿Por qué? Porque como ellos tienen su estómago lleno, tienen para sus necesidades, entonces ellos están bien así. El indiferente
no piensa si el otro está necesitado. El indiferente no piensa si otro allí está sufriendo. No, el indiferente simplemente piensa, yo estoy bien, punto. Eso es lo que le interesa. Yo estoy bien. Con eso basta. Ese es el yo egoísta. Ese es el yo del principio satánico. Ese es el yo de el que está generando una raíz de males y pecados en su vida. Hermanos, hermanas, miremos nosotros, mire, algo tan tremendo. Veía que una información, el 1% de la población del mundo tiene más de la mitad de las riquezas de todo el mundo. Si nosotros vemos nuestro país, pero nuestro país, son pocos los que tienen grandes riquezas. Ahora, hermanos, vemos cómo hay de indiferencia. Ellos están bien. Entonces, con tal de que ellos están bien, no importa cómo estén los demás. Pero si los llevamos, hermanos, a nuestro nivel, mire, Dios nos dice que nosotros no debemos de dar de lo que nos sobra. Amén. Sino antes de lo que nos hace, ¿qué? Falta. Cuando yo no soy indiferente, yo voy a dar, no de lo que me sobra, sino que voy a dar antes de lo que a mí me falta, para la gloria de Dios. Amén. El indiferente, y llevémoslo a la iglesia del Señor, puede ver que haya necesidad en la iglesia, en un hermano, una hermana, o en alguien que se evangelice, bueno, algo. Y la indiferencia hace que piense yo tengo mi nevera llena, yo estoy bien, no, listo, estoy bien. Mire algo, queridos hermanos, hermanas en Cristo y amigos que nos escuchan. Este yo egoísta de la indiferencia ha afectado en gran manera a la iglesia del Señor Jesucristo. Y mire, después de todavía la pandemia no ha terminado, antes está en su punto más crítico. Pero mire, hermanos, con toda esta circunstancia que ha afectado tanto a la iglesia del Señor, esto sí que se va a ver. El yo, mire, si hay verdaderamente vive Cristo en mí, entonces no pienso en denominación, entonces no pienso en mí todo, sino que pienso en que es la iglesia del Señor y que hay que bendecirla, amén, o la indiferencia. Otros quizá volviendo a lo mismo, a acumular, ¿cierto? A llenarse de riqueza, a viaje y todo eso, y con total indiferencia si hay una iglesia que necesita, si hay un pastor que necesita, si hay unos hermanos que necesitan. Y entonces, como si nada, van y predican. Y Dios les dice, y mi mandamiento, y mi principal mandamiento. Seguimos. La rebeldía. ¿Por qué viene la rebeldía? La rebeldía viene porque yo soy mi propio yo. Porque yo soy mi propio yo. Miremos algo. La rebeldía es, hermanos, algo, y lo sabemos acá en el texto que leímos de Isaías, es un principio satánico. Satanás se rebeló contra el Altísimo. Muchos dirán, pero Dios, ¿por qué lo creó si a rebelar? Porque es que Dios no los creó como a nosotros, con libre albedrío. Entonces Dios no creó máquinas que lo que se le metiera a la máquina fuera lo que diera, no, sino que lo amáramos por lo que Él es. Lo amáramos por lo que Él es. Entonces nosotros vemos y observamos que la rebeldía viene porque yo soy mi propio yo, que fue lo que Satanás hizo ahí. Mire que dice en el versículo 13 del texto que estamos leyendo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En el versículo 13, ya que dice ahí, tú que decías
en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Acá, mire, Dios acá no había destinado a Satanás, cuando no era Satanás, sino era Luzbel, ¿cierto? Cuando era Luzbel, no lo había destinado, no lo había destinado, no lo había destinado para que estuviera allí en lo alto sentado a su diestra. A él no lo había destinado para esto. Pero vemos que Satanás, ¿qué dijo? No, el Altísimo a mí no me subió allá. Entonces, ¿yo qué? Yo me subo. Entonces yo me subo. Miremos, hermanos, hermanas. Entonces, ¿qué dijo? Entonces yo me subo. Eso es la rebeldía. Yo hago. Aunque el rebelde, ¿cómo es? Yo hago esto aunque me digan que no. Yo voy a tener esto aunque me digan que no. Yo voy a lograr esto aunque me digan que no. El rebelde es así. Nosotros vemos la naturaleza en el ser humano. Está ese pecado de la rebeldía. Y nosotros vemos, y quizá como hijos también lo fuimos, claro, como el hijo. O sea, los hijos tienden a rebelarse. Entonces el hijo tiende a que es lo que yo quiero. Entonces el padre o la madre, pero es que no es lo que yo quiero o lo que yo voy a determinar para ti. Entonces el hijo rebelde, ¿qué hace el hijo rebelde? Es que es lo que yo quiero. Es lo que yo quiero lograr, es lo que yo quiero obtener. Hermanos, hermanas, y a los padres, a los hijos, los dirigen, ¿quién? Los padres. Eso es un principio bíblico, la Biblia lo dice. Hijos, obedece a ¿qué? A vuestros padres. Lo dice Dios, lo dice su palabra. Hijo, obedece a ¿qué? A vuestros padres. Entonces los hijos son, es que mi amigo me dijo esto, entonces yo voy a ser así. Entonces vemos, hermanos, que ese yo ha llevado a que muchachos terminen en la droga, en el alcohol. Terminen, hermanos, aún muertos porque se meten en bandas, se meten en muchas cosas, porque es que es el yo quiero. Y no hay nadie que quiera mejor bienestar para los hijos que los padres. Por eso la rebeldía es un principio satánico que lo marcó el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Donde quiero es que yo subiré. Por eso, padres, mire, a los hijos hay que educarlos bien. ¿Por qué? Porque es que Dios pide cuenta a los hijos, es a los padres. Entonces, los hijos es la tendencia y quizá todos lo hicimos. Es que yo quiero y el papá, no vas a ir allá. No vas a ir allá. Es que no, yo quiero, no vas a ir allá. La rebeldía. ¿Qué debemos de hacer los padres? Pararnos firmes. ¿Qué debemos de hacer los padres? Si el hijo desobedece, reprendelo. Libramos nuestra parte. Porque es que son de Dios. Entonces Dios nos lo entregó a nosotros para ministrarlo. ¿Qué le vamos a devolver nosotros a Dios? Mi esposa creo que me contaba la vez pasada que en una oportunidad, no sé, su mamá, la hermana Irma, no sé si estará ahí, creo que sí. Sí. Que le dijo, no, que no se fuera para tal parte o hasta tales horas, no sé, cuando estaba ella más pequeña, ¿cierto? Y ella se fue, o siempre se fue para donde la mamá le dijo que no. Y cuando la mamá se enteró, de allá fue y la sacó, ¿cierto, amor? De allá fue y la sacó. ¿Por qué? Porque ella se rebeló. Y la rebeldía no se puede, ¿qué? Alcahuetear. Mire, si algo hay que enseñarle a los hijos, es que no es que yo, no, es, padres, ustedes me aprueban en esto. Porque o si no se convierten en hijos, ¿qué? Rebeldes. Y hoy en día los muchachos quieren hacer lo que se les venga en gana. Y por eso la destrucción de tantas vidas jóvenes. Pues hay muchas cosas, ¿por qué hay tantas vidas de jóvenes destruidas? Claro, hay muchos que son producto de tanta situación que les ha pasado. Pero muchos es ¿por qué?
por aquella rebeldía, por aquel es que es yo, es que es mi vida, es que es lo que yo quiero, es que es mi derecho. Y entonces, hermanos, hermanas, como los muchachos lo saben, yo le digo a mi hijo Kevin, yo le digo, ¿usted sabe qué sabe? Usted no sabe nada de la vida. Usted tiene 14 años, yo voy a cumplir honrosos 50 años. Y yo le digo, usted no sabe nada de la vida. Yo llevo mucho recorrido en la vida. Y se lo digo a Mariana también. Y hay muchas cosas que la vida me ha enseñado para en algún momento cuando te digo no, es porque sé por qué te lo digo. Amén. Seguimos. El no, el yo, otro yo, el no congregarnos, el no leer la Biblia, viene del yo no necesito la sabiduría ni la guía de Dios. Yo soy sabio en mi propia opinión. Mire este punto muy importante, hermanos, hermanas. Hay gente que en algún momento dice no necesitar, hermano, de una iglesia, de congregarse, no necesitar de leer la Biblia, no necesitar de servir, no necesitar de orar a Dios. Y entonces se creen sabios en su propia opinión. Y uno habla con ellos y mire, su sabiduría es pura opinión de ellos. Pero no es que la sabiduría de Dios. Hay personas que, por ejemplo, en el servicio a Dios, es que yo creo que es así. Yo pienso que es de esta manera. Es que yo es así. Es que me gusta. Es que yo sirvo, pero si es de esta manera. ¿Cómo? Primero yo sé. Exactamente. Es que yo lo haría si es de esta manera. Y mire algo, hermanos, hermanas. El congregarnos es simplemente obediencia a Dios. El leer la Biblia es simplemente porque es que yo no soy el que sé, el que sabe es Dios. Necesito, Señor, que tú me digas y me direcciones. Amén. El que yo le ore a Dios es, Señor, es que yo necesito hablar contigo, Señor. Necesito escuchar tu dirección. Amén. Hermanos, hermanas, es que yo no necesito que un pastor me pastoree, me guíe. Entonces eso es pensar, es que yo puedo guiar mi vida. Yo les he dicho mucho, los hermanos, mire, y en esta pandemia, así que los he dicho, usted puede escuchar mucho predicador en Facebook, YouTube, en lo que sea, pero toda persona que es verdaderamente hijo de Dios necesita un pastor, porque como ovejas necesitamos primeramente el orden de Dios, pastor, ovejas, ovejas, pastor. Necesitamos la guía de Dios por medio del pastor que conoce ¿qué? Nuestra vida, que nos pastorea, que sufre con nosotros, amén, que se preocupa por nosotros, queridos hermanos. El predicador de YouTube, de Facebook, donde está, él da una palabra. Pero, hermanos, se necesita el pastor. Yo tengo este video y videos en YouTube. Pero escuche bien. No quiere decir que soy el pastor de personas que me escuchan, pero que yo no las conozco, que no me conocen y que no podemos hablar personalmente. No, ellos escucharán mi palabra y les servirán como servirá la de otra persona. Pero igualmente, donde están, necesitan un pastor. Amén. Necesitan un pastor. Seguimos el último punto. El no dar viene, escuche bien. El no dar viene porque yo quiero es para quién. Porque yo quiero es para mí. Mire bien este puntico. El no dar viene porque es que yo quiero es para mí. Yo quiero es para mí. Esa es una de las grandes causas, hermanos, hermanas, de alguien que no da. Mire, algo, hermanos, hermanas, la persona que no da, no sabe a qué vino a este mundo. No sabe a qué vino a este mundo. Porque a este mundo hay un principio. Venimos a servir y a dar.
¿A qué vino Jesús? A servir y a dar. ¿Qué dice la Biblia sobre Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino que por mí. Amén. ¿Qué hizo el Padre? Dio a su Hijo. Dio a su Hijo. Por eso, la persona que no da, no sabe a qué vino acá, a la tierra. No sabe a qué vino acá a la tierra. Y tiene ese principio. Es el yo. Es el yo. No doy porque es que yo quiero, es para mí. Mire algo, queridos amigos y hermanos en Cristo. Nosotros debemos de pensar en tener es para dar. Cuando yo pienso eso, míreme, vamos a tener más de lo que pensando en solamente nosotros vamos a tener. Y sobre todo, mire, cuando usted piensa en tener para bendecir, que es bíblico, ¿cierto? Ser bendecido para bendecir, pues lo que usted tenga, míreme, así sea más poco que otro que tiene, pero que no da, mire, va a ser de más bendición para su vida, va a tener más gozo para su vida, lo vas a disfrutar más para tu vida que aquel que solamente piensa es que es para mí. Quiero conseguir y tengo es que solamente para mí. El egoísta en el campo del dar no disfruta lo que tiene. Por eso es que cada día quiere tener más, porque no encuentra satisfacción. No encuentra, y en el ocaso de su vida se va a dar de cuenta que desperdició su vida porque nunca dio. Y porque lo que tuvo, lo tuvo fue ¿qué? Con egoísmo, no para dar. Amén. No para. ¿Saben una de las cosas que genera gozo? Y que lo hizo nuestro Señor Jesucristo y que es bíblico, que lo tuvo Pablo. Pablo se gozaba de las tribulaciones y todo eso, porque Pablo recibía, era para dar. Pablo, si en una iglesia recibía, era para llegar y dar ¿qué? Al que necesitaba. El egoísmo, madre de todos los males, hace de que solamente piensa, es que yo quiero es para mí. Es que yo tengo es para mí. Es que si consigo es para mí. Mire, a los hijos hay que enseñarles este principio, porque un hijo que se críe en que cuando tenga solamente es para mí, mire, es un hijo que puede ver mal a sus padres, a sus allegados, hermanos, a los demás, y no le importa verlos mal. Y mire, va a ser una persona egoísta. Egoísta. De allí parte, míreme. ¿Por qué hay tantos hijos en los cuales muchos no responden? Muchos no responden porque piensan en el yo, en el yo, en el yo. Piensan es en el yo. Entonces no, yo no voy a responder porque es que es lo que yo consigo es para mí, es lo que yo necesito. Y crea lo que son personas vacías, vacías en su corazón, vacías en su vida. Y al final se van a dar de cuenta de su vacío aquellos padres irresponsables. Aquellos padres que teniendo para dar a sus hijos no lo dan. Son padres irresponsables. O lo mismo, hay veces hijos que solamente piensan para ellos. O como hoy en día se da. Mire, hay muchos que no tienen hijos simplemente porque es que es un gasto para otro. Eso simplemente tiene, mire, eso por más que le inventen filosofía, simplemente tiene algo, una palabra, egoísmo. ¿Y el egoísmo qué es? Principio satánico. ¿Y el principio satánico qué es? Pues hermanos, hermanas, es que es el yo y que su fin no va a ser un fin bueno. Por eso muchos tienen perrijos y no hijos. Porque el tener hijos es dar a otro. Y yo les digo, para mí como padre, lo más placentero es poder bendecir a mi familia. Es poder bendecir a mi familia también en Cristo. Amén. Bendecir a mi familia en Cristo. Eso es una gran bendición. Eso es un gran gozo. Cuando damos, cuando bendecimos, nos sentimos llenos de ¿qué? De gozo y alegría. Y yo sé que hay personas que se gozan y le doy la gloria al Señor. Mire esto, que cuando tienen, lo primero que hacen se gozan en ¿qué? En dar. ¿Para quién? Para aquel que necesita. Y aún con necesidades.
y aún con necesidades. Lo primero que hacen y que se gozan es que reciben, pero hombre, sé que alguien necesita, bendigamos a esa persona. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así es. Vamos a leer Mateo 10, 37 al 39 y ya vamos acá culminando. Mateo. Mateo 10 del 37 al 39. Bien, pues, amor. El que ama al padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Tenemos que crucificar el yo. Acá la palabra del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, lo que está diciendo es, ojo con el yo. Ojo con el yo. Hay un principio. Ustedes no se pueden amar más que a mí, más que a mí. Ustedes no pueden primero ser ustedes y después yo. Y mire, muchas veces primero soy yo lo que quiero, lo que me satisface, que Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos con Dios, menos lo vamos a hacer ¿con quién? Con el hombre. Por eso acá esta palabra de aborrecer no es que usted llegue y maldiga o aborrezca a su padre y su madre. No, lo que quiere decir acá nuestro Señor Jesucristo, que en el traducido original es primero debe de ser yo. O sea, es darle primero el lugar a Dios antes que a mi vida. Primero pensar en Dios antes que a mi vida. Y si yo hago eso, voy a hacerlo ¿con quién? Con el prójimo. Mire, el que no tiene a Dios en primer lugar, nunca va a tener, hermano, a otra persona en primer lugar. Crea lo que no va a hacer. Hermanos, ya no es como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pablo, cuando se llamaba Saulo, ¿era qué? Primeramente él, era lo que él dijera. Era lo que él considerara, era como él interpretara, porque él era un conocedor de la palabra, como él interpretara la ley. Cuando esto cambió, ya no es como yo pienso, ya no es como yo digo, ya es como tú, Señor, me digas a mí. Amén. Y por eso Pablo hizo lo que pudo hacer para la gloria de nuestro Dios. Nosotros tenemos acá un texto acá en la pantalla, en Primera de Corintios 10, 24, dice buscar el bien del otro. Primero buscar el bien del otro. Mire algo, hermano, hermana, cuando nosotros practicamos esta palabra, y tengola ahí, Primera de Corintios 10, 24, primero buscar el bien de otro, esto va a cerrarle la puerta a todo egoísmo que venga a nuestra vida. ¿Por qué? Porque es que ya no voy a estar yo pensando, es que es a mi manera, es que yo lo que pienso. Entonces ahí, escuche bien, ya el esposo no va a pensar, es que es mi plata, yo me la gané, yo me la gasto como quiera, entonces los dejo a ellos con su necesidad, sino es que pienso en el bien de una esposa que está ahí atendiendo un hogar, pienso en el bien de unos hijos que es mi obligación y que están creciendo. Cuando una esposa piensa igualmente, no piensa, es que mi novela, es que estoy cansada, es que tengo el dolor de cabeza, sino piensa, es mi esposo que viene cansado, le doy su juguete, es que mis hijos que necesitan de mi atención y de mi cuidado. Mire, cuando nosotros dejamos de pensar en nuestro propio bien y primeramente pensamos en el bien de los demás, nosotros vamos a pensar, hermanos, es primeramente, no es lo que a mí me conviene del otro, en que voy a obtener algo del otro, así sea de una
manera egoísta, sino que pienso es la bendición del otro. Mire algo, hermanos, hermanas, hay veces, y recuerdo cuando yo estaba más pelado, yo tenía pues mis amistades de la escuela, del colegio, y recuerdo que un amigo llegó y me dijo, Fernando, usted es amigo de nosotros, ¿cierto? Me dijo, pero vea, usted es buen muchacho. Me dijo, usted es buen muchacho. Nosotros, me dijo, quisiéramos que usted ande con nosotros, pero usted es muy buen muchacho. Y me dijo, otros amigos de nosotros se han metido en cosas malas. Y me dijo, usted es mejor que se aparte porque quizá no nos va a ir bien. A la mayoría los mataron, pero yo pienso en aquel muchacho y pienso que fue alguien que no pensó en sí mismo, pensó en mi propio qué, en mi propio bien. Mire algo, hermanos, hermanas, hay veces no, entre nosotros, hay veces nosotros como personas buscamos en lo que a nosotros nos conviene y no lo que le conviene a los demás. Mire, como padre, yo he tenido la gran experiencia como padre. He tenido una gran experiencia como padre y sobre todo con mi hijo, con mi hijo Kevin. Es que muchas veces uno viene cansado, viene con problemas, con situaciones. Y entonces hay situaciones que atender. Y hay veces entonces le he dedicado 1, 2 horas de consejos, le he dedicado tiempo de estarlo aconsejando, regañando, exhortando o guiando. Y yo le he dicho, hijo, así le he dicho, hijo, así yo cansado o que tenga que trabajar, que tenga que hacer algo, hijo, no pienso en mí mismo. Y yo le digo, yo podía pensar en mí mismo y simplemente venir a acostarme, descansar o ponerme a hacer otras cosas que estoy haciendo. Pero le digo, yo pienso en ti porque me importa es que tu futuro, me importa es tu futuro. Mire, hermanos, hermanas, si usted tiene hijos, primero piense en usted, piense en sus hijos antes que en usted. Porque el padre, la madre egoísta, pues simplemente piensa en sí mismo y lo único que le dice a los hijos es, ellos verán, ¿cierto? A mí me da lo mismo. Así piensa una madre egoísta, simplemente dice, allá ellos, yo no voy a echar cantaleta, yo no voy a preocuparme, que hagan lo que quiera, o al esposo igualmente que haga lo que quiera, me da lo mismo. Eso es simplemente, ¿por qué? Porque es que pienso en mí, porque es que pienso en que simplemente no voy a perder tiempo, no me voy a incomodar. ¿Por quién? Por otro. Mire, hermanos, eso es egoísmo. Y eso sucede lo mismo como padre. No, yo me voy de acá. No me importa que haga ese muchacho lo que quiera. Pues si se perdió, si lo mataron, si entró los vicios, que haga lo que quiera. Mire, hermano, la persona egoísta no le importa el bien del otro. Lo que le importa es que su propio bien, aún lo que yo puedo lograr de la otra persona, y eso lo ve Dios. Asimismo, como Jesús lo dijo en Isaías, Jesús vio la caída ¿de quién? De Satanás. Jesús vio la caída de Satanás, queridos hermanos en Cristo, y él vio su egoísmo al decir, yo subiré. No es así. Meditemos en esta palabra. Cuando yo crucifico el yo y me quito de en medio, escuche bien, cuando yo crucifico el yo y me quito de en medio, las bendiciones bien pueden fluir a través de mí a otros. Escuche bien esta palabra. Cuando yo crucifico el yo, las bendiciones, míreme, para otros van a fluir a través de mí. Entonces yo voy a ser bendecido y voy a poder, ¿qué? Bendecir a otros.
Y Dios de esa manera nos usa de gran manera. ¿Para qué? Para que podamos ser bendición para muchos. Mire que cuando usted se propone bendecir a otros, le llega por allí, le llega por acá, le llega por un lado, por el otro. A nosotros en estos días nos llegó unos mercaditos y pequeñitos y qué, llegar y bendecir allí, bendecir acá, llegar allí, a una parte y a la otra. Eso sucede cuando yo soy una persona que pienso en el otro. Y sobre todo de que es que no es bendición que nos hayamos robado. No es bendición que sea egoísta solamente para mí. Dios nos ministre con esta poderosa palabra. Dios nos haya ministrado y Dios nos va a seguir ministrando con esta poderosa palabra. Que el egoísmo, mire, no sea bandera para nuestra vida. Porque muchos tienen como bandera para sí mismos el egoísta. Aún pregonan en sus vidas y les encanta proclamarlo. Que son egoístas, que piensan primero en ellos, segundo en ellos y tercero en ellos. Y mire, esto tiene que ser una enseñanza para los hijos para que ellos no le hereden. Mire, si hay hijos que han heredado este egoísmo de nosotros, si queremos que los hijos lo corten, porque míreme, de los sembrados se cosecha. Si yo soy egoísta, mis hijos lo van a cosechar. Entonces ya después cuando mis hijos tengan, mire, no voy a tener bendiciones de ellos, voy a estar rogando porque ellos me den. ¿Sí me entiende? Porque la bendición no se ruega, la bendición se obtiene. Amén. La bendición, ¿sé qué? La bendición se obtiene. Una de las cosas que los hijos tienen que ver es que nosotros no somos egoístas, sino que somos ¿qué? Desprendidos. Señor y Dios Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Padre de la gloria, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Porque, Señor, nos has enseñado con esta palabra la importancia del dar, Señor, de no ser egoísta, Señor Padre, que es mal de todos los pecados, Señor. La humanidad no piensa sino en lo suyo propio. La humanidad no piensa, Señor, sino en su propio beneficio, Señor Padre de la gloria. ¿Cuántos tienen y podrían, Señor, bendecir al que no tiene, Señor? Pero piensan, Señor, solamente es en sí mismo, Señor. Están con el principio satánico, Señor Padre de la gloria, que quiso, Señor, destronarte, que quiso, Señor, subir a donde no había sido llamado a subir, Señor Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, a dejar la indiferencia. Ayúdanos, Señor Padre, oh Señor amado, a dejar la codicia, Señor Padre, la rebeldía, todo aquello que lo único que hace es pensar, Señor, en nosotros mismos. Sella, Padre, con el poder de tu Espíritu Santo en nuestros corazones esta gloriosa palabra, y que, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, la tengamos en ella, la prediquemos, Señor, aún, Padre, Señor, la reproduzcamos, Señor Padre de la gloria. Gracias, Padre, bendigo la vida de mis hermanos, de mis hermanas, en el nombre poderoso de Jesús, y de los amigos que acá por YouTube nos escuchan, para honra y gloria de nuestro Dios celestial. Dios los bendiga. Soy el pastor Fernando Restrepo. Puedes darle like a este video. Dios te bendiga.